Bienvenido a Reacciones, Investigaciones y Perspectivas. Lo que no tiene nombre no existe, dice uno de los autores sobre el concepto que vamos a investigar hoy, llamado aporofobia. El aporofobia o la aporofobia, creo que es lo correcto, es el odio, el miedo y el rechazo a los pobres. Hoy vamos a platicar sobre esto, como siempre lo hacemos, con un estilo pues, muy relajado. Vamos a hacer una investigación, una reacción, les voy a dar mi perspectiva. Y la base filosófica de este trabajo de hoy es esa investigación ética, moral, de por qué, bueno, tal vez de existencia, ¿verdad? ¿Por qué existen los pobres, verdad? ¿Siempre existirán los pobres? ¿Por qué se rechazan? ¿Por qué se odian? ¿Qué son? ¿Qué es la pobreza? Las personas, ¿verdad? Menos afortunadas. Hice una serie de investigaciones aquí previas para platicar juntos y vamos a hacer este trabajo exploratorio, ¿verdad? Mi intención es que tú aprendas, como siempre, y obviamente tenemos un patrocinador de hoy. El patrocinador de hoy soy yo, como de costumbre, y es mi curso de filosofía moral. Si quieres aprender a pensar sobre estos temas tan delicados, sobre cómo actuar, qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es el carácter, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, estudia filosofía moral conmigo. Solo entra a mateusrosarin.com y ahí vas a ver mi curso de filosofía moral. Es un curso híbrido, tiene un precio preferencial porque es híbrido. Entonces yo grabo la clase previamente, se la subo, tienen una semana para verla y luego nos juntamos todos los domingos y grabo todo está grabado, así que te puedes unir. Entra a mateusrosarin.com y sigue los próximos pasos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre este tema que es muy delicado, tiene muchas ramificaciones y me va a tomar un tiempo aterrizar y llegar al concepto, ¿no? Ese es un concepto que nace de una filósofa española. Entonces, no es un tema en inglés, es una cosa interesante que de hecho la página de Wikipedia y todo el concepto nace desde el español, no nace desde el inglés, que ahí ya es una diferencia interesante, ¿verdad? Pero bien, como de costumbre, quiero darles unas gracias eternas y absolutas por todos los comentarios que nos dan. Como les he comentado, hay una cantidad desproporcional de comentarios versus visualizaciones. Entonces leo un par. De hecho, este es el video que tengo que más tiene views de los últimos tiempos. En 2 semanas, 54,000 views. Pueden pensar que es poco, pero para mí no, para mí es bastante. Y 300 comentarios. Muchísimas gracias, gracias eternas. Como agradecimiento les leo un poquito. Y comenten para que sean parte de esta historia. Entonces, Jessica dice sobre el tema del descanso, ¿verdad? El video de no hagas nada. Es increíble cómo nos hemos acostumbrado a las redes, al scrolling infinito. Ni siquiera el ir al baño puede ser un momento tranquilo. Creo que es en gran parte por eso que estoy tan quemada. Estás quemada, Jessica. Todos nosotros estamos quemados en algún sentido, estamos hartos, pero bueno, pero las jornadas de trabajo largas tampoco ayudan. Salgo a las 7 a.m. de mi casa, regreso a las 8. Los sábados estudio y los domingos dedico de lleno al negocio familiar desde las 5 de la mañana. He intentado dejar las redes, pero no es fácil, aunque desde hace tiempo he comprendido que si no lo dejo de a poco, que si no paro mi mente, que si no lo dejo de a poco, pues de poco en poco creo, que si no paro mi mente, aunque sea 10 minutos al día, terminaré perdida. Gracias, Mateus. Cuenten conmigo. La semana pasada no pude leer otra vez este libro, el del cerebro en descanso, pero hay una parte 2. Está la parte uno y parte 2 para que las vean. Esta semana voy a grabar la parte 3. Estamos leyendo sobre la neurociencia del descanso. Y básicamente tenemos que descansar, tenemos que descansar. Cuídense, ¿eh? La verdad es que me han dicho mil veces, Mateus, yo no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para nada. Entiendo, gente que trabaja 2 turnos, 3 turnos, con hijos, pero, y es un gran pero, necesitamos encontrar aunque sean 5 minutos, 10 minutos para no hacer absolutamente nada, realmente descansar. ¿Qué digo con esto? No me refiero a 10 minutos para estar en las redes, porque hay quienes malinterpretan descansar con estar en las redes sociales o descansar con jugar videojuegos o descansar con ver una película. No es lo mismo. Cuando digo no hacer nada, realmente me refiero a no hacer nada. Claro que puedes decir, no se puede no hacer nada, o estás sentado o estás acostado o algo. Disculpen, hago esto por mi espalda, que tengo una hernia discal. Necesito de tiempo en tiempo estirar la espalda.
Pero es sentarte a estar quieto, estar tranquilo, viendo el cielo, respirando. Eso es todo, ¿verdad? Claro que no se puede hacer absolutamente nada. Pero en fin, hay que buscar descansos. Nuestro cerebro necesita estar en un estado en donde no tiene ninguna tarea, ningún trabajo que hacer. ¿Cómo se llama? Este video detonó la idea, la parte 2 detonó la idea de hacer un tipo de programa para renunciar, que yo renuncié y tuve cierto éxito, pero claro, tuve mucha suerte también y tengo mucho privilegio, hay que decirlo, ¿verdad? Pero hay personas que han logrado renunciar, pero tienes que planearlo muy bien. Yo te recomendaría un año de planeación. De hecho, estoy pensando en hacer un programa para que renuncies, en donde imagínate, entras, no sé, el 15 de mayo al programa y te preparas un año para el 15 de mayo del año siguiente renuncies, presentes tus renuncias y hagas un plan. En fin, si les interesa, lo exploramos en el futuro. Otro comentario de Israel, 2 semanas atrás, dice: gracias Mateus por tu contenido, gracias a ti, tu hermano, amigos y otros creadores de contenido, he podido aprender mucho y animarme a investigar y leer libros y distintas cosas, intentando darme fuerza, valor y confianza, sobre todo para mejorar mis condiciones de vida. Hoy en día trabajo como intendente en una escuela primaria. Caso curioso, porque siempre aborrecía el sistema educativo y hoy día me levanto todas las mañanas para ver cómo se perpetúa la educación condicionante que nos orilla a la sobreproductividad. Eso es terrible, la sobreproductividad. Cómo nos abusamos de nosotros mismos para la sobreproductividad. Y el acatar órdenes de posiciones jerárquicas cuasi aleatorias. Quiero decir que todos los días pienso en renunciar, pero hoy día tengo familia y quienes dependen de mí. Así que la decisión no es fácil, incluso intentando acoplarme a tener expectativas de consumo más reducidas, ¿sí? Espero un día dar el salto. Sí, yo le llamo el salto. No sé si lo dijo por mí, pero así yo le he llamado, el salto. De hecho, el programa que vamos a hacer de renunciar se va a llamar El Salto, The Jump. El salto en español, ¿verdad? ¿Para qué meterlo en inglés? Y tener el valor de dedicarme completamente a lo que hoy en día creo poco a poco. Un taller de creación y creatividad. Es lo que quiere hacer Israel. Estimado Reaper, estimada Resistencia, escríbenme aquí. ¿Qué te gustaría hacer con tu tiempo si no tuvieras que trabajar por dinero? Escríbenlo aquí, escríbenlo aquí. Eh, ¿Qué les gustaría hacer con su tiempo si no tuvieran que trabajar por dinero? Venga, sean honestos, sean transparentes. ¿Qué les gustaría hacer con su tiempo? Se vale también decir nada, ¿verdad? En fin, pongan lo que quieran aquí y pensemos, reflexionemos. Donde las artes, la creación, el contenido y oficios son como sublimación y carpintería puedan converger y darme mi forma a mí y al mundo. Y de paso, sustento para mí y mi familia. Gracias. Muy interesante comentario. Eh, Les hablo un poquito de esto. La verdad es que no es para nada fácil y no hay una garantía de que renunciar te va a mejorar la vida. Esto es algo que yo diría, si hago el programa del salto, lo primero que tendrías que firmar es, escribiría un tipo de texto bien detallado y decir, dejar muy claro la responsabilidad que te estás tomando, ¿verdad? Y otra, después de un año de trabajar en el salto, puede que llegue la fecha y digas, no, no voy a renunciar. Puede ser, quiero decirlo abiertamente, porque puede ser que tu conclusión después de investigar un año sea que no es por ahí, ¿ok? Entonces, en fin, luego lo platicamos. Estimado Israel, lo que te comento es que es muy delicado esto, porque si te quedas en un trabajo que te paga las cuentas, pero odias y te lastima psicológica y físicamente, a largo plazo también puede ser peligroso para tu familia, ¿ok? Y me pueden decir, Mateus, cállate, estás bien tonto, no es cierto, tienes que pagar. Sí, claro, tienes que pagar las cuentas y cuidar las cosas. Tienes que hacer lo mejor que puedes. Todos tenemos que hacer lo mejor que puedes. Tengamos nada o lo tengamos todo, tienes que hacer lo mejor que puedes. Eso es lo que te recomiendo. Busca hacer lo mejor que puedes. Y la pregunta, ¿y qué es lo mejor que puedes hacer? Creo que todos tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Ahora, tal vez a largo plazo buscar otra cosa y sí, que te pague las cuentas, obviamente, eh, pero que tal vez te dé un poco más de retorno
retorno psicológico, retorno físico, retorno en tranquilidad, en ataraxia, como dirían los epicúreos, en ecuanimidad, tranquilidad. Igual y sea lo mejor para ti y para tu familia. Pero que si eso es fácil, no es fácil. Seamos sinceros, la mayoría de la gente odia su trabajo y eso es una triste realidad del mundo. De hecho, la palabra trabajo, si te vas a la etimología, la palabra trabajo, eh, work, Wikipedia, te vas a work, solo está en 15 idiomas. Work, human activity. Ah, no, está en 88 idiomas. Ok. Si te vas a la etimología de trabajo, vámonos a español. Trabajo. Tiene algo que ver con tripalium. Aquí está. Ya platicamos de esto en RIP. En los primeros RIPs ya trabajamos sobre esto. Tripaliare. Viene del, ¿qué es latín? Tripaliare, latín. Sí. Originalmente significa torturar. Es una cosa muy rara. El verbo hace referente al tripalium, una herramienta parecida a un cepo con 3 puntas. Entonces la palabra trabajo tiene que ver con tortura. Necesitamos una mejor palabra. En fin, hoy vamos a platicar un poco sobre eso también, sobre la necesidad de las palabras y términos claros. Muy bien, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a platicar sobre la pobreza. Y es un tema muy triste, muy duro. A veces la gente no quiere hablar de pobreza, a mucha gente le da flojera. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. Por falta ¿de dónde viene esto? El país, el derecho a una vida digna. Por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, agua potable, la electricidad. Fíjense, la pobreza es un tema multifactorial, ¿verdad? Yo agregaría también, bueno, agregaría. ¿Quién soy yo para agregar aquí? Prefiero no agregar. Vamos a investigar primero, antes de empezar a decirles lo que pienso. Vamos a solamente investigar. Entonces, según esto, la alimentación, la vivienda, la educación, yo me dedico a esto, a la educación, la asistencia sanitaria, sí, eh, asistencia sanitaria, no solo asistencia sanitaria, atención médica, ¿verdad? Atención médica, pero claro, la sanitaria también, agua, electricidad, cosas como aire puro, ¿verdad? La pobreza puede afectar a una persona, un grupo de personas, toda una región. Suele considerar como pobreza las situaciones que faltan por medio económicos. Muchos me preguntan, Mateus, ¿por qué usas Wikipedia? Porque Wikipedia está ahí y es un buen trabajo accesible en muchos idiomas para que lo usen, ¿ok? No quiero decir que Wikipedia es el fin de la investigación, pero es el principio, ¿ok? Seamos claros. Bueno, situaciones como el desempleo, falta de ingresos, nivel bajo de los mismos, etcétera. Bien, en muchos países del tercer mundo, la pobreza se presenta cuando no es posible cubrir necesidades incluidas, canastas básicas. Ok, cuando estuve investigando sobre pobreza, me topé con teorías sobre la pobreza que son la causa, ¿no? Y yo creo que aquí hay una pregunta importante para todos nosotros. ¿Cuál es tu teoría de pobreza? ¿A qué me refiero? ¿Qué piensas tú? Y todos tenemos una teoría de pobreza, atención. Algunos tal vez no quieran tenerla, pero todos tenemos una teoría de pobreza. ¿Cuál es tu teoría de pobreza? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué piensas que hay pobreza? No estoy preguntando qué has estudiado, cuáles son tus títulos, qué si has escrito. No. ¿Cuál es tu teoría de pobreza? ¿Por qué piensas que hay pobreza? Pónmelo en los comentarios, ¿ok? Eh, Interesantemente me topé con una falta aquí de investigación de Wikipedia. Las teorías de pobreza solo están en 3 idiomas. Seguro hay otros que están en español, pero se me hace interesante que no está la Wikipedia. No, claro, perdón, está en español y solo está en 3 idiomas. Me da curiosidad de por qué no está en tantos más, ¿verdad? Las teorías sobre pobreza, aquí están. También está la reducción de pobreza, teorías de reducción de pobreza, está en 14 idiomas. Seguimos con la idea del termómetro de Wikipedia. Y en ese termómetro les quiero hablar un poco sobre las que más tienen idiomas, ¿no? Lo he hablado bastante. Pobreza y progreso. La reducción de pobreza es el conjunto de medidas económicas y humanitarias que pretenden sacar permanentemente a las personas de la pobreza. Aprovecho para comentarles, jueves voy a entrevistar, esta semana estamos
en febrero, ¿verdad? Mediados de febrero, voy a entrevistar a la persona que va a, un editor de el, ¿cómo se llama? Estudio de investigación World Inequality Index. Aquí está el reporte. Ya hablamos sobre esto, el reporte de desigualdad de 2026. El editor principal, aquí está el reporte completo, el editor principal, Ricardo, aquí está, lead author, Ricardo Gómez Carrera, me respondió, le mandamos correos, les pedí, Reapers, mándenle resistencia, mándenle correos a Ricardo, y luego le mandé un correo y me respondió, y lo voy a entrevistar a Ricardo Gómez Carrera, orgullosamente mexicano, lo voy a entrevistar sobre este reporte global de desigualdad. Entonces vamos a platicar sobre esto. 208 páginas del reporte. Estaría increíble. Está en español también. Lo pueden buscar en español. Está en varios idiomas. ¿Dónde está en español? Pero en fin, luego lo investigamos. Sé que está en español. Nada más no sé exactamente dónde buscarlo. Si alguien lo descubre, me comentan. Pero en fin, me estoy desviando. La desigualdad obviamente está conectada con la pobreza. Entonces, reducción de la pobreza, etcétera. Disculpen, perdí mi camino, pero vamos a retomar. Hay diferentes formas de medir, hay diferentes formas de observar, pero en fin, lo que se quiere es reducir la pobreza. Mientras que la reducción de la pobreza, como las promovidas por Henry George en su clásico económico Pobreza y Progreso, interesante libro, no sé por qué no está aquí, economista estadounidense, vamos a ver si está en inglés, Progress and Poverty, un libro interesante, tal vez muy sesgado, ¿verdad? Progreso y pobreza. La palabra progreso siempre ha sido muy mal utilizada. ¿Verdad? ¿Progreso para quién, verdad? Una investigación en la causa industrial, eh, the cause of industrial, de depresiones por la causa industrial y el aumento del deseo, increase of want, y el aumento de la riqueza. Libro del teorista social economista Harold George. Vamos a ver si está en español. Si está en español. Nomás no estaba linkeado allá. Alguien faltó linkear. Progreso y pobreza. Una investigación sobre la causa de las depresiones industriales, el aumento de necesidad, y el aumento. Wow, interesante libro, ¿eh? Interesante libro. Es un libro teórico social economista Henry George, publicado, bla, bla. El libro examina las preguntas de por qué la pobreza acompaña el progreso económico y tecnológico y por qué las economías muestran una tendencia hacia el auge y la recesión cíclicos. George utiliza la historia y la lógica deductiva para argumentar a favor de una solución radical que se centra en la captura de renta económica de los recursos naturales. El libro vendió varios millones de copias. Igual lo deberíamos de leer aquí. Uno más para la cuenta. Unos libros más vendidos afines. Fíjense. El georgismo. Ah, claro. De él viene el georgismo. Georgismo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Geonomía. No. Conocido históricamente movimiento del impuesto único. Es una filosofía política e ideología económica. Tolstoy se suscribía al georgismo, el ruso, León Tolstoy. Ideología económica para los individuos son dueños de aquellos, por la que los individuos son dueños de aquellos que logran crear, pero todo lo que es propiedad proporcionado por la naturaleza, sobre todo la tierra, pertenece a toda la humanidad por igual. Está interesante esto, ¿eh? No lo he investigado a detalle, seguro tiene sus problemas, pero en fin, políticamente busca establecer un sistema que garantizando un profundo respeto por la propiedad privada, activos y rentas, grave con un solo impuesto el uso de los bienes naturales, físicos e increados, calculado de acuerdo al valor del mercado de los bienes. Dentro del georgismo existen diferencias en torno a qué usos darle a la renta extraída, que podrían ser principalmente para el presupuesto público del Estado. Claro, lo que se gana a partir de la renta es de todos, de lo natural. Lo que tú creas, eso es tuyo en sustitución a otros impuestos, algún tipo de renta ciudadana a la población donde está determinado su uso. Es de notar que el georgismo propone un solo impuesto al valor del bien y no impuestos a la productividad del bien, ya que la considera económicamente destructivo, criminalizador de la prosperidad, que tampoco propone canalizar
todos los fondos de servicios de asistencias públicos, al menos que no necesariamente, ya se considera de esto, aumenta la burocracia y quita la libertad a los beneficiados de administrar. En fin, muy interesante. En fin, este artículo o sección tiene una redacción con un sesgo cultural, específicamente centrado en Estados Unidos. Por favor, edítalo para globalizarlo. Mientras tanto, no elimines este aviso. Fíjense, esto es un llamado. Sesgo cultural. Teoría sobre la pobreza. Shivar Kumar. En fin, un llamado. Véase también pobreza, pobreza absoluta, pobreza relativa, etcétera. Renta mínima, etcétera. Ok, muy bien. Ok, ¿a qué vamos con todo esto? Vamos ahora a la carnita del video de hoy, de la investigación de hoy. Es aporofobia. Está en 23 idiomas, en el termómetro de Wikipedia. Viene del griego antiguo, aporos, que sería pobre, y phobos, que sería miedo. Es el miedo y el rechazo hacia la pobreza, hacia las personas pobres. Es la animosidad, hostilidad y aversión frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos. Ese término viene de los años 90, es un término noventero por la filósofa Adela Cortina. Vamos a platicar un poquito de ella. Adela Cortina, aquí de hecho ya agregué, aquí está, ya la tenía aquí abajo. Aquí está, Adela. Adela Cortina, española, obviamente enfocada en ética, digo no obviamente, pero enfocada en ética, pero también filosofía política en la Universidad de Valencia. Me encantaría platicar con ella. Ella tiene 78 años, estaría genial poder contactarla. No sé si alguien nos ayuda a buscar su correo. Entonces, ella cursó filosofía y letras en la Universidad de Valencia y después acabó en el departamento de metafísica. Defiende su tesis doctoral sobre Dios, ¿ok? En la filosofía kantiana. Luego tuvo una colaboración con la Universidad de Múnich, etc. En el 86, el año que nací, obtuvo una cátedra de filosofía moral. Para los que no sepan, la filosofía moral o la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, que estudia, ¿verdad? Estudia, es un estudio de la conducta humana, de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber, entre otras cosas. Yo agregaría otras por ahí también. El carácter, por ejemplo, ¿verdad? Faltó por agregar. Pero bueno, hay otras. La ética contemporánea suele dividirse en tres ramas. La metaética, que estudia el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos. La ética normativa, que son las normas y los estándares para regular conducta humana. Y la ética aplicada. Esto viene de The Internet Encyclopedia of Philosophy. Me gusta mucho esta página. Se las pongo por acá. No sé si conozcan la enciclopedia de filosofía del Internet. Es esta. Es una gran enciclopedia también. Internet Encyclopedia of Philosophy, iep.utm.edu. Aquí hay mucho que aprender, mucho que estudiar, gratis. Y les respetan sus campos visuales, es decir, no hay anuncios ahí bombardeándoles el cerebro, no te están robando tus datos, hasta mi conocimiento, y puedes aprender. Claro que está en inglés. Habría que hacer esta Internet Encyclopedia of Philosophy en español. Sería una propuesta interesante. Pero pues bueno, es mucho trabajo. Esto es peer reviewed. Esta es revisada por diversos colegas filósofos. Ok, muy bien. Ella es Adela. Bien, te preguntas, ¿qué es la aporofobia? Ya lo comentamos por aquí, ¿verdad? Pero bueno, ella escribió un libro de aporofobia que de hecho si lo quieren encontrar, aquí está, lo pueden leer, está para el Reino Unido. La aporofobia es el rechazo al pobre, un desafío para la democracia. Se llama el libro. Bien, entonces les sigo explicando aquí. Les leo un poquito de este libro para que lo busquen, apoyen a Adela Cortina. Fue un neologismo, es un neologismo, hace mucho que no lo visito, término nuevo, una palabra nueva. Neologismo es dentro del determinado idioma una palabra o expresión relativamente reciente, sí, de nuevo, ¿verdad? Y aislada, que se está haciendo como uso corriente, sin llegarlo a ser del todo aún. Con frecuencia se relaciona con una innovación técnica, cultural de la sociedad. Una palabra nace generalmente cuando surge una nueva realidad que exige ser nombrada. ¿Será? ¿O es una realidad vieja que nadie observó?
En fin, como inventos, descubrimientos, nombrar nuevos fenómenos políticos, económicos o culturales, o otras cosas, ¿verdad? Términos una época que surge. Muy bien, ok, entonces, leyendo aquí un poco. Quienes producen verdadera fobia no son tanto los extranjeros o las gentes de una raza diferente como los pobres. Los extranjeros con medios no producen rechazo, sino todo lo contrario, porque se espera de ellos que aporten ingresos y se les recibe con entusiasmo. Los que inspiran desprecio son los pobres, los que parece que no pueden ofrecer nada bueno, bien sean emigrantes o refugiados políticos. Hay una excepción a esto, ¿verdad? Hubo un movimiento fuerte ahí de rechazo a los ricos, por ejemplo, en la Ciudad de México, y también hay un tipo de rechazo enorme a los que vienen con mucho dinero, también porque aumentan las rentas y hay todo un problema. No solo en México, en España también hubo un tema de esto, ¿no? Todos los que rentan Airbnb de repente inflaron las rentas, hay inflación, es un tema ahí muy complicado, pero en fin. Y sin embargo, no existe un nombre para una realidad social que es innegable. Ante tal situación, Adela Cortina buscó en el léxico griego la palabra pobre, aporos, y acuñó el término aporofobia, que se está imponiendo de forma exponencial, además de definir y contextualizar el término. Adela Cortina explica la predisposición que tenemos los seres humanos a esta fobia y propone caminos de superación a través de la educación, eliminación de desigualdades económicas, la promoción de una democracia que toma en serio la igualdad y el fomento de una hospitalidad cosmopolita. Bien, entonces ahí lo tienen, aporofobia. Pero vamos a continuar, no nos quedemos aquí, ¿verdad? Entonces, está diciendo básicamente, mira, está la xenofobia, ¿verdad? No sé si conozcan xenofobia, xenofo. De hecho, la xenofobia la exploré cuando estuve leyendo la Odisea, porque viene del el Zeus Zenón, Xenos, que es extraño, ajeno, ¿verdad? Alienígena también, ¿verdad? De afuera, xenofobia. Entonces, y phobos, que es el miedo. De hecho, en la Grecia antigua, el Zeus Zenón daba la bienvenida. Era algo increíblemente agradable darle la bienvenida a los viajeros. Cuando venían viajeros a tu ciudad, a tu casa, tú les abrías las puertas. Era algo muy griego de dar la bienvenida y darles un poco de comida y preguntarles qué necesitan, ¿verdad? Era algo bonito, precioso, ¿verdad? Hoy en día, pues porque somos tantos y porque no sé por qué, la verdad no soy especialista en esto, pero la xenofobia es lo opuesto, es el rechazo o el odio al extranjero, al inmigrante. Igual que porque hay demasiados inmigrantes. ¿Culpa de quién? Yo soy un inmigrante. Mi mamá fue un inmigrante. Mis bisabuelos fueron inmigrantes. Mis bisabuelos fueron inmigrantes en Brasil. Mi mamá fue inmigrante en México. Yo soy inmigrante en Inglaterra. Vengo de una larga generación de inmigrantes. En Porto Alegre, en Brasil, en el sur, hay un monumento al inmigrante. En fin, rechazo al inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones, en algunos casos desembocar en asesinato, delitos de odio, crímenes de odio. La mayoría de las veces la xenofobia se basa en el sentimiento exacerbado del nacionalismo, porque a demasiado nacionalismo se empieza a odiar, aunque también puede estar unida al racismo, ideología que sostiene que la superioridad o inferioridad de un grupo étnico, o discriminación ejercida en función a la etnia. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de vida pública. En los países occidentales tradicionalmente ha sido y son las formaciones de ultraderecha que alimentan y promueven el sentimiento xenófobo, existiendo en la actualidad una creciente preocupación por el rebote. Entonces, nuestra estimada detectó un problema con el concepto de la xenofobia, ¿verdad? Entonces dice, quienes producen verdadera fobia no son los extranjeros o las gentes de raza diferente, como los pobres. Y tiene un gran punto, tiene un gran punto. Entonces, continuamos.
La diferencia entre aporofobia y xenofobia o racismo es que socialmente no se discrimina ni se margina a las personas inmigrantes o a miembros de otras etnias cuando esas personas tienen patrimonio, recursos económicos y o relevancia social o mediática. De hecho, le tengo que dar un agradecimiento a Carito. Saludos, estimada Carito. Luego te voy a mandar este video. Yo no conocía el término aporofobia. Tú fuiste la que me lo enseñó. Saludos hasta Colombia. Y gracias por el apoyo que nos diste ahí a la Sociedad de Conocimiento Mindshop. Ok, te mando un fuerte abrazo. Em, entonces, en fin, fíjense, esto fue en los noventas. Después, en el 2017, la Fundación del Español Urgente, que se me hace muy interesante. Fundeu, Fundación del Español Urgente. La Fundación del Español Urgente es una fundación promovida por la Real Academia Española y la agencia Bla, cuyo principal objetivo es velar por el buen uso del idioma español en los medios de comunicación. Fue creada, no hombre, ha de odiar los medios, los medios sociales. Fue creada en febrero a partir del departamento. Hay que preguntarnos, ¿por qué deberíamos de importarnos en escribir bien? Es una gran pregunta. Y, y te pregunto a ti, estimado Reaper, ¿te preocupa escribir bien o solo darte a entender? Pónganme aquí en los comentarios. En fin, la fundación, promovida por el presidente de la agencia, tal, un paso fundamental para la unidad de la lengua. Instituto Cervantes, Real Academia Española, un nombre urgente. Okay. Bien. La Real Academia Española tiene palabra del año. Palabra del... Sí, yo creo que sí debe de tener. Palabra del año RAE. De hecho, nosotros en Mindshop estamos sacando la palabra del año. Fue arancel la palabra del año. Fíjense, 2020 confinamiento, 2021 vacuna, 2022 inteligencia artificial. Este año yo empecé mi maestría en inteligencia artificial. Polarización 2023. No me sorprende. ¿Dana? ¿Cómo que 2024 Dana? ¿A qué se refiere con Dana? Dana. Las graves inundaciones de finales de octubre en el este y el sur de la península han hecho... ¿Dana? Es un tema de España. ¿Pero qué significa Dana? Disculpe que me distraje. Dana con minúsculas de Dana, acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Un tema geológico, meteorología. En fin, bueno, un tema local español. Bueno, está enfocada en España, ¿verdad? Ok, entonces, Fundación del Español Urgente. En el septiembre mismo año fue incluido en el Diccionario de Lengua Española. Entonces ya está en el Diccionario de Lengua Española. Fue elegida como la palabra del año 2017 por Fundeo. El concepto, yo supongo que ganó en 2017 la palabra del año. Sí, ahí está. Aporofobia. El concepto de aporofobia es usado por medios de comunicación y por profesionales. La aporofobia es el odio, miedo y rechazo a las personas pobres. La pobreza es una característica circunstancial en la vida en donde ninguna forma de identidad. La pobreza no es una condición permanente de las personas, atención, sino una situación indeseada, indeseable e injusta, pero superable. Eso es clave, ¿verdad? La posibilidad de que las personas puedan salir de la situación de pobreza tiene un efecto de culpabilización individual. Claro, la típica frase, el pobre es pobre porque quiere. Gran estupidez, ¿verdad? Tontería, muy, muy dañina. Pero en fin, ¿dónde se está produciendo esta? Aquí está. Culpabilización de la víctima. Culpar a la víctima o inversión de la responsabilidad es una actitud que puede aparecer en relación con un crimen o a cualquier tipo de maltrato o abuso, que conlleva considerar que las víctimas de ese suceso son parcial o completamente responsables del mismo. Inicialmente, la expresión fue acuñada como crítica hacia quienes culpan a los individuos por su malestar personal o sus dificultades sociales, prescindiendo de la responsabilidad de otras terceras personas implicadas en el sistema social existente. Algunos autores cualifican esta actitud como características típicamente fascista y otros señalan que con frecuencia el culpar a las víctimas ha surgido en contextos racistas y sexistas. Como por ejemplo cuando se argumenta que una mujer violada que llevaba una falda por corta se lo estaba buscando. Sí, claro, es una gran
tontería. En fin, vamos a continuar. Aquí tengo un par de artículos. Aquí está. Que me gustó mucho esto, que pienso que hay algo importante y filosófico aquí, que dice, esto fue en el 2017, ¿no? Javier Lascurain, de la Fundación BBVA, escribió lo siguiente: lo que no tiene nombre no existe. Es un artículo que se llama Porofobia, la historia de una palabra nacida para cambiar la realidad. Decidí escoger esto, lo que no tiene nombre no existe, para que reflexionemos un poco filosóficamente sobre esta realidad, ¿no? Esto ya es una perspectiva. Ya cerremos con esta perspectiva. Nada más les leo un poquito de esto y ya les doy mi perspectiva. Dice, eh, lo que no tiene nombre no existe. Por eso es necesario buscar palabras que nos puedan ayudar a definir realidades sociales innegables y cotidianas como el miedo, el rechazo o la aversión a los pobres. Solo así, mis estimados Reapers, dando nombre a esa realidad, podremos hacerla presente en el debate social, conocer sus causas, enfrentarnos a ella, buscar soluciones. Eso es lo que pensó la filósofa española Adela Cortina cuando en 1995 preparaba una columna para ABC Cultural, en la que denunciaba que bajo muchas de las actitudes racistas y xenófobas que vemos cada día a nuestro alrededor, late una fobia distinta, la que nos producen los pobres, aquellos que en esta sociedad del intercambio, del dar y recibir, no parecen tener nada que ofrecernos. Como ella misma explica en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre, no repugnan los orientales capaces de comprar equipos de fútbol o traer lo que en algún tiempo se llamaban petrodólares, ni los futbolistas de cualquier etnia o raza que cobran cantidades millonarias, pero son decisivos a la hora de ganar competiciones y ganar el juego. Por el contrario, explica Cortina, lo cierto es que las puertas se cierran ante los refugiados políticos, ante los inmigrantes pobres, que no tienen que perder más que sus cadenas. Las puertas de la conciencia se cierran ante los mendigos sin hogar, condenados mundialmente a la invisibilidad. El problema no es entonces de raza, de etnia, ni tampoco de extranjería. El problema es la pobreza. La existencia de esa lacra sin nombre llevó a la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia a rebuscar en sus diccionarios escolares de griego hasta encontrar el término áporos, pobre y sin recursos, y construir a partir de él el neologismo aporofobia. Volvió a emplearlo en otros artículos y conferencias, en libros de texto, y pronto la palabra fue ganando terreno entre organizaciones sociales y los defensores de las personas sin recursos. Por fin había un término capaz de señalar una realidad lacerante, de hacerla visible. En la Fundación del Español Urgente le dedicamos a una de nuestras recomendaciones diarias sobre el buen uso del idioma, en la que explicamos su significado, utilidad y formación válida. Muy bien. Pues hay mucho más que encontrar. Échenle un vistazo por acá. Sigan su investigación. Aquí hay unos objetivos al 2030 de cómo mejorar las cosas para estas personas. Y la Agenda 2030 es poner el fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. ¡Wow! Gran reto. Y bien, ok, mi reflexión ahora. Vaya, mi reflexión, mi filosofía. Mi reflexión filosófica, ¿no? Mi perspectiva filosófica. No es una reflexión. No crean que llevo años estudiando este término es nuevo para mí. Claro que he pensado mucho sobre el tema de la pobreza. Les hablo un poco de lo que pienso filosóficamente sobre que una palabra, lo que no tiene nombre no existe. De hecho, voy a usar eso también en mi thumbnail. Voy a hablar sobre esto, ¿ok? Y filosóficamente les quiero hablar sobre la importancia de las palabras. Mucho de mi trabajo como maestro es ayudarles a entender las bases del mundo filosófico. ¿Por qué? Porque la filosofía, como un estudio humano, se dedica a entender problemas muy elementales, muy humanos, muy tuyos, míos, de todos. Es algo increíblemente humano, probablemente la disciplina más humana que hay, más primaria que hay. Seguro se puede contraargumentar esto, pero bueno, en fin,
Ahí va una idea para que la debatan aquí en la dialéctica que llamamos comentarios, ¿no? Que ahí nos hacen. Ahora bien, por eso, en parte por eso, pienso que la filosofía debería de ser algo que todos nosotros debamos de entender. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el vocabulario, las palabras para nombrar los problemas que vives, que sientes, que observas, que tienes, que están, y si no tienes palabras para describir tu realidad, para describir tu ser, para describir tu forma de actuar, para describir lo que percibes, para describir tus capacidades lógicas, para escribir los límites de tu pensamiento, de conocimiento. Entonces, si no tienes palabras para describir todo eso, es imposible que lo entiendas, que lo pienses, que lo critiques. ¿Okay? Aquellas palabras que no tenemos, no podemos pensar, no podemos imaginar. Bueno, imaginar tal vez, pero después sacarlas, decirlas, nombrarlas en el mundo, socializarlas, no se puede. El vocabulario, el lenguaje es importantísimo. Está muy limitado, sí. Por eso necesitamos otras cosas, como el arte, como los sentimientos, como los gestos, como la música, como otras cosas, ¿verdad? Pero el lenguaje sigue siendo un medio importantísimo y siempre lo será de comunicarnos y de unirnos, ¿no? Tolstoy pensaba que el arte, por ejemplo, es una forma de unirnos entre personas, ¿no? Unirnos en diferentes formas de ser. Ahora bien, el lenguaje también puede ayudar. Claro que el lenguaje puede ayudar a dividirnos. Entonces, hay gente que utiliza el lenguaje, lo que se sabe y lo que no se sabe, para dividir a la gente. La ignorancia se puede utilizar también para dividir a la gente. Ahora, hablemos un poco más sobre el tema de la desigualdad y la pobreza. Ustedes saben que yo me dedico a enseñar y enseño en diferentes niveles. Aquí enseño gratis. En Mindshop enseño tengo un gran rango de diferentes tipos de aportaciones que pueden hacer, tanto a mí como a la sociedad. Damos becas y yo lo que busco, mi misión es que más personas puedan pensar mejor. Eso es. Mientras más gente pueda pensar más claramente y mejor, ese es mi trabajo. A eso me dedico. Y yo renuncié a mi trabajo, ¿cuándo fue? En el 2000, creo que 2015, algo así. El año pasado cumplí 10 años de haber renunciado, por ahí, ¿no? 2014. Sí, creo que fue 2014 que renuncié. Y yo hice un gran plan para poder renunciar. ¿Y por qué renuncié? Todo eso está conectado con el tema de la desigualdad y el impacto social. Voy a llegar a impacto social. Yo me di cuenta que yo trabajaba en una empresa que se dedicaba exclusivamente a ganar dinero. Y algunos pueden decir, Mateus, ¿qué tiene de malo? Eh, Creo que ganar dinero no tiene nada de malo, pero los excesos de esa idea llevados a un colectivo que implica trabajo con el salario mínimo o a veces abajo del salario mínimo, condiciones horribles, eh, por el puro hecho de la ganancia con unos accionistas, eso se me hace muy, muy perverso. En pocas palabras, las corporaciones se me hacen perversas, se me hacen peligrosísimas. De hecho, hay un libro que leí para mi maestría, mi segunda maestría de mi tesis aquí en Cambridge. The Corporation se llamaba. Book. Aquí está, La Corporación. Hay un documental y un libro. Es un gran libro y un gran documental. Está bien pesado. Busca, aquí está, se los enseño brevemente. No tenía planeado esto, pero como pues, todo es en vivo, aquí se los enseño. Ahí está. Este libro, La Corporación, me imagino que también está en español, ahí luego lo buscan en español, de Joel Bacán. Me encantaría platicar con él. No sé si él esté vivo. Joel Bacán Wiki. Sí, aquí está. Es canadiense. Sí, está vivo, parece ser. Joel Conrad Bacán. Ah, estudió en Oxford, Harvard, en fin. Se pueden criticar las instituciones más elite, pero de repente tienen ideas muy interesantes. Email, ¿sabes si sale su correo? Profesor British Columbia, está allá en Nueva York. Se puede encontrar por acá.
Está en Instagram. No tengo... Ahí está. Le podemos escribir. Bueno, no es su lugar, pero en fin, le podemos escribir para platicar con él. Pero básicamente este libro, y déjame ver, amazon.com.mx, y ahí yo creo que puedo... La corporación bacán. Corporación, está en portugués. No sé si no está en español. ¿Será que no está en español? Si no, pues le pido si lo puedo traducir. Yo, no, hombre, no tengo tiempo. Demasiadas cosas que quiero hacer. Pero en fin, aqui está. Ao longo dos 250 anos, a corporação deixou sua relativa obscuridade e tornou-se o instituto econômico dominante do mundo. Joel Bacán, el eminente profesor y estudioso canadiense de derecho, defiende lo que la corporación de los días de hoy, una institución patológica, peligrosa, detentora del gran poder, acumuladora de poder, que emana sobre personas y sociedades. Esta revolucionaria evaluación de la historia, de carácter y de globalización de la corporación moderna. Bacán se basa en la premisa de las siguientes observaciones. El objetivo de las corporaciones, según la ley, es defender los propios intereses económicos e impiedosamente, sin excusas y sin... está mal escrito, eso no es portugués, está mal escrito. Sin llevar en consideración las consecuencias destructivas que pueden causar en los otros. La defensa desenfrenada. Fíjense, su argumento es que el problema no son las empresas, son las corporaciones, y hace una distinción. Claro, hay empresas que se llaman empresas, pero son corporaciones. Pero en fin, es un libro muy interesante. Échenle un vistazo. Bien, seguimos. ¿Por qué hablo de esto? Porque me di cuenta de en el corazón de lo que estaba haciendo yo con mi tiempo y con mi vida, no estaba mejorando el mundo. Yo estaba ganando bien, me estaban pagando bien, estaba creciendo, era un joven emergente, ¿verdad? Un ingeniero con un futuro brillante, que sigo creyendo que soy un ingeniero con un futuro brillante, solo ya no soy joven, pero en fin, mi punto es que me di cuenta de lo que estaba haciendo y dije, no es por aquí. Yo estaba leyendo en mi tiempo libre a Platón, tratando de entender a Nietzsche, tratando de entender a Kant, tocando música electrónica en los antros de San Paulo, buscando una salida artística, ¿verdad? Tomando mucho, ¿verdad? En los antros. Y dije, por aquí no es, por aquí no va. Y decidí tomar acción, hice un plan, hice el salto, y por eso tal vez puedo hacer un tipo de programa interesante sobre renunciar a sus trabajos, pero decidí dedicarme al conocimiento. Fui avanzando con mi vida y me fui dando cuenta, bueno, claro que todo esto está en mi libro. Si quieren apoyarme, compren mi libro, lean mi historia. La mitad del libro es mi historia y la mitad de mi libro es mi filosofía. Después de cierto tiempo, me di cuenta que es muy mal remunerado. Se paga muy mal a los maestros, a los profes. Y eso se me hace un problema gigante. Eso es un problema primario, fundamental y masivo, ¿ok? En un futuro me encantaría hacer trabajo de activismo a través de mi fundación, Mindshop AC, para mejorar la condición de paga y el respeto a la profesión del maestro. Se me hace un problema gigante. Yo pienso que los maestros deberían de recibir una paga masiva, eh, tanto cuanto los doctores, pienso yo. Fíjense cómo los doctores son tan prestigiosos, ¿verdad? Tan prestigiados, ¿no? Estimado doctor, ¿verdad? Pero los maestros no. Hay malos doctores que no les dan prestigio, hay malos maestros, pero a veces hasta los buenos maestros. Gracias maestro. Pero lo que les pagan y lo que se les da es muy, muy poco. En fin, un problema lateral. Entonces yo me fui a Inglaterra, mi meta era estudiar filosofía en el mejor lugar que pueda, la mejor universidad que pueda. Acabé estudiando en Londres, en University College London, una gran universidad, y mi plan fue meterme a carrera, entre otra carrera. Pero bueno, no se trata de enseñarles, de hablarles de mi vida. Luego lo pueden investigar, si quieren leer el libro, lo pueden leer. Pero yo llegué a pensar en hacer un espacio nuevo para aprender y me topé con el concepto del impacto social. Entonces empecé a hacer este trabajo de entender lo que es el impacto social porque yo quería crear un espacio nuevo para aprender y estudiar y acercarnos y comunicarnos y mejorar, pero
que no sea una charity, es decir, que no sea de donativos, no se trate de donativos, aunque hoy pienso que sí ayuda a que puedan aceptar donativos y aceptamos donativos nosotros, solo nos faltan ciertos detalles. Ya podemos aceptar donativos legalmente, eso es lo que tengo que decir. Entonces, en fin, lo platicamos, pero mi punto es que yo creo que las personas que empiezan a avanzar y a crecer y que tengamos más educación, ya tienen una responsabilidad social. Nos guste o no, ya hay. Entonces yo dije, voy a hacer un lugar que tenga una visión de tener impacto social. Y así nace Mindshop, mi sociedad de conocimiento. Entonces, una de las cosas que pienso que son enormes que debemos de resolver a nivel social es el tema de la desigualdad. Durante el coronavirus me topé con esa explosión de desigualdad que poca gente sabe. Es una cosa muy rara. Bueno, claro, muchos de los que están los ricos o los privilegiados no saben que hay una explosión de desigualdad, que la desigualdad está aumentando. Mucha gente dice, no, 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 se quedaron con la narrativa pasada. Y es una narrativa de progreso, que siempre están mejorando las cosas. Si agarras la larga historia, parece ser que sí están mejorando las cosas. Pero si agarras la corta historia de los últimos 10 años, está empeorando la cosa, ¿ok? Para que tengan en mente eso. Y bien, mis estimados Reapers, mi estimada Resistencia, muchísimas gracias por todos sus comentarios, su apoyo, su atención. Seguimos trabajando en este formato que me encanta y no olviden que están los patrocinadores de este formato, pero claro que el patrocinador de hoy es mi curso de filosofía moral, mateusrusarin.com. Entren ahí y siempre verán que hay formas de entender y mejorar las cosas. Les comento que estoy a punto de lanzar, falta muy poco, días para lanzar mi curso profesional de filosofía griega antigua. Voy a hacer un video especial para este curso enseñándoles todo y voy a hacer un tipo de lanzamiento, voy a hacer un en vivo especial y espérenlo la próxima semana. Les voy a avisar con calma para que nos juntemos todos y todos los que no han estudiado filosofía griega antigua, quiero que lo hagan, ¿ok? Este curso de filosofía griega antigua va a estar muy económico y va a ser lo mejor que he hecho en mi vida. Este es el pináculo de mi trabajo. Llevo 5 años dando clases de filosofía griega antigua. Ya paré de dar clases de filosofía griega antigua y creo que es mi mayor aportación a la humanidad hasta ahora. Se los voy a enseñar muy pronto. Va a costar poco. Se los dejo así. Véanlo por ahí. Para todo lo que estoy agregando de valor, va a estar muy accesible. Espero lo estudien y me vengan a comentar por acá. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.